¿Alguna vez ha tenido el conflicto de presentar defensa de su fe? Muy probablemente en alguna ocasión lo han tomado desprevenido y no ha sabido cómo dar defensa de la fe que usted profesa en Dios. Seguramente usted, como yo y como todo cristiano, necesita sabiduría, o como lo dicen los proverbios, sabiduría sobre todo adquiere sabiduría más que las riquezas. O tal vez como el rey Salomón, quien muy joven no sabía cómo enfrentar la carga de gobernar a un pueblo tan grande, y le dijo a Dios: te ruego que me des entendimiento para oír juicio. Jesús de Nazaret, uno más grande que Salomón, la sabiduría encarnada, el hombre más sabio que ha pisado nuestro planeta. En la sección de Marcos que vamos a iniciar el día de hoy, el maestro nos enseñará a cómo enfrentar los cuestionamientos sobre nuestra fe. Por eso hoy hablemos, reflexionemos sobre aprendiendo a enfrentar los cuestionamientos sobre nuestra fe. Dios desea que usted de manera personal aprenda a dar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que le demande razón de la esperanza que hay en usted. Más allá de que usted le diga a un maestro, a un pastor, a un hermano de confianza: ven y apóyame, Dios desea que usted aprenda a enfrentar los cuestionamientos de la fe. No solamente cuestionamientos de fe, muchas veces tenemos que aprender a enfrentar conflictos concernientes a la fe. Nuestro Maestro Jesús, el Cristo, en Marcos capítulo 12, inicia explicando una parábola. Una parábola donde se plasma la imagen de las autoridades judías, representadas por unas personas que estaban encargadas de administrar una viña, y sin embargo fueron un fiasco. No fueron capaces de dar el fruto de la viña, se tornaron en administradores autoritarios, quienes mataron a los enviados del dueño de la viña. Con esta parábola, Cristo deja en claro que los judíos, y sobre todo las autoridades judías, a quienes Dios les confirió la autoridad para administrar los bienes de su reino, han fracasado y Dios los ha desplazado, entregándole el reino y los bienes del reino a gentes que den fruto a su tiempo. Por otra parte, debemos recordar que estas personas mataron al hijo del dueño de la viña. Una referencia clara al hecho de que ellos mataron a los profetas y coronaron su maldad matando al Hijo de Dios. Seguramente usted entendió esa parábola porque es muy sencilla. Y Marcos concluye en el versículo 12 del capítulo 12 diciendo las siguientes palabras: y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Los sacerdotes, Anás, Caifás, los escribas, los fariseos, el Sanedrín, las autoridades del templo, no sabían cómo quitarse de encima a Jesús. Su negocio se venía en pique, su autoridad se desplomaba por los suelos, y todo por la intervención de un hombre a quien el pueblo proclama el Rey de Israel, el Hijo de Dios. Bueno, el capítulo 12, del versículo 13 en adelante,
Es una sección en donde Cristo enfrenta diversos cuestionamientos. Cuestionamientos que tienen que ver con la fe, que tienen que ver con su obra, su persona. Son preguntas perversas que buscan desacreditar a Cristo y así llevarlo a la muerte. Y no importa si lo llevamos a la muerte por medio de nosotros o por medio de los romanos, las autoridades judías quieren matarlo a como dé lugar. Pero no lo hacen abiertamente porque, como ya leímos, le tenían miedo al pueblo. Así que con estos cuestionamientos, ellos quieren desacreditarlo, dejarlo mal parado y así encontrar una ocasión para asesinarlo. El primer cuestionamiento lo tenemos del verso 13 al verso 17, que tiene que ver con un cuestionamiento sobre el tributo al César. El segundo cuestionamiento aparece del verso 18 al verso 27. Es un cuestionamiento más bien teológico que tiene que ver con si hay resurrección o no hay resurrección. El tercer cuestionamiento es para probar su conocimiento sobre la Torá y le preguntan: ¿cuál es el primer y gran mandamiento de la ley? Y el maestro responderá bien. Preguntas, preguntas y más preguntas, que lo que buscan es desacreditar a Cristo. Muchas veces usted se va a ver enfrentado con personas maliciosas que buscarán hacerle preguntas para desacreditar su fe, para dejarlo mal parado, para manifestarle lo absurdo que es creer en Dios. O hay situaciones de la vida en donde usted tiene que enfrentar cuestiones terrenales, como en el caso que vamos a ver hoy: pagar sus impuestos, darle honra a las autoridades humanas. ¿Cómo vamos a responder ante este tipo de cuestionamientos? Aprendamos a enfrentar los cuestionamientos sobre nuestra fe en Dios a la manera de Jesús. Notemos por favor la pregunta, el primer cuestionamiento de nuestra sección. ¿Cuál es? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esa es la pregunta a responder. ¿Es lícito darle tributo al César o no lo es? Leamos con atención el verso 13 al 17 del capítulo 12. Dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Qué pregunta tan importante para poder llevar a la muerte a Cristo. Si Él dice: denle el tributo, provocarían que Cristo se convierta enemigo de la religión judía. Y así dirán: es un falso profeta, porque le quiere dar tributo a César. Y si el maestro responde: no le den, entonces lo acusarán con las autoridades romanas diciendo: es un enemigo abierto del César. Y lo que quiere con su grupito de discípulos es provocar una revolución en el pueblo. La pregunta era compleja, pero el maestro responde en el versículo 15. Dice así: mas él, percibiendo la falsedad, la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo, todos juntos: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron. Para entender un poquito el cómo nosotros vamos a enfrentar los cuestionamientos sobre nuestra fe, vamos a hablar de tres cosas importantes. En primer lugar, número 1,
tenemos que aprender a escuchar. El arte de saber escuchar. Esto es muy importante porque cuando alguien nos quiere confrontar, a veces somos groseros, a veces somos irrespetuosos. Cuando alguien quiere cuestionar nuestra fe, antes de que la persona hable, ya le ponemos una barrera para que deje de confrontarnos. El ser humano por naturaleza es muy evasivo. Pero pregunto, ¿es importante que en cualquier cuestionamiento aprendamos a escuchar, sí o no? Si toca a nuestra puerta un testigo de Jehová, ¿lo debemos de escuchar o no? Si un ateo quiere platicar con nosotros y nos plantea premisas, cuestionamientos, ¿lo debemos escuchar o no? Por eso enfatizo, número 1, el arte de saber escuchar. Sobre todo, porque si nosotros sabemos escuchar, sabremos cómo responder. Pero si nos cerramos ante los cuestionamientos que vienen sobre nuestra fe, nunca sabremos cómo enfrentar este tipo de situaciones. Lo primero que podemos aprender de Jesús sobre el arte de saber escuchar es que Él se da cuenta, al escuchar a este grupo de personas, que su cuestionamiento, inciso A, es un cuestionamiento incongruente. Fíjense, un cuestionamiento incongruente. ¿Por qué? Si se dan cuenta en el versículo 13, las autoridades judías le enviaron a 2 grupos para que le hicieran este cuestionamiento. ¿Cuáles son esos 2 grupos? Uno es el grupo de los fariseos y el otro es el grupo de los herodianos. El agua y el aceite, por así decirlo. 2 polos contrarios de manera total. Los fariseos, los apartados, los santos, quienes buscaban la apariencia religiosa, quienes alardeaban de ser los más religiosos, los más devotos a la ley, los más celosos a las escrituras, quienes portaban una vestimenta ostentosa, religiosa, quienes caminaban colgando con pedazos bíblicos para que la gente los mirara y dijera qué estudiosos son. Ellos amaban orar en las esquinas de las plazas, orar públicamente para que la gente los reconociera como hombres de Dios. Ellos eran muy celosos de la religión y aborrecían, repudiaban la intervención de Roma en su tierra santa. ¿Se entiende? Los fariseos odiaban al César, repudiaban a los paganos. Si no querían tocar a un judío que andaba mal en su vida espiritual, cuánto más les causaba repudio que los romanos estuvieran sometiéndoles y sobre todo pidiéndoles tributo para su emperador, el César. Pero por otra parte, los fariseos se convierten en aliados de otro grupito judío conocido como los herodianos, que no son tan religiosos, más bien son judíos nacionalistas, que aparte y para vergüenza del pueblo judío, amaban la dinastía del rey Herodes, y querían que el pueblo judío quedara bajo Roma, pero en el gobierno de las autoridades de la dinastía de Herodes. Eran seguidores básicamente de Herodes el Grande, y procuraban promover que la dinastía de Herodes gobernara sobre ellos. ¿Por qué razón? Porque Herodes el Grande, si lo recuerdan, el que quiso matar a los niños, fue un rey tan inteligente y sabio que mandó a ornamentar el templo de Jerusalén y así se ganó el aprecio de muchos judíos. Y es con este rey Herodes que nace un grupito político llamado los herodianos. Fíjense la diferencia. Los fariseos aborrecen el imperio, pero los herodianos lo promueven. Unos son extremadamente religiosos y los otros son extremadamente políticos. Y nosotros sabemos que si hay una charla que debemos evitar en alguna plática, ¿cuáles son? Religión y política. Pero cuando se trata de acabar con el enemigo, que en este caso es Cristo,
La oposición buscará incluso su alianza. No sé si les suene conocido, ¿no? Pero el punto es que no les importa su reputación de religiosos, no les importa su reputación política. Ellos se han mezclado. Y eso solamente indica una cosa. Inciso A, que su cuestionamiento es incongruente. Porque ¿cómo me hacen esta pregunta los herodianos si ellos están a favor del César? ¿Y cómo me hacen esta pregunta los fariseos acompañados de quiénes? De los herodianos, si se odian entre sí. Bueno, es que el cuestionamiento es un cuestionamiento hipócrita que busca desacreditar a Cristo. Por eso es importante saber escuchar y percibir quiénes son las personas que quieren cuestionar nuestra fe. ¿Sale? Inciso B. También es un cuestionamiento lleno de hipocresía. ¿Saben lo que es la hipocresía? La palabra hipócrita, que es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento muchas veces, realmente no era un insulto como en nuestros días. Hipócrita era la palabra griega que se usaba para hablar de los actores. ¿Qué es un actor? Un simulador, alguien que no es como aparenta. Y estas personas eran altamente falsas, hipócritas con Jesús. Notemos, versículo 14. Viniendo ellos le dijeron, Maestro. Pregunta, ¿realmente los fariseos y los herodianos consideraban a Jesús un maestro de Dios? ¿Verdad que no? Lo consideraban un falso profeta, pero son tan hipócritas que le llaman maestro. Lo quieren lo quieren exaltar, lo quieren elevar para ganar su confianza y así afectarlo. Tengamos cuidado cuando escuchemos a personas que son falsas. Y dice el verso, Maestro, sabemos que eres un hombre veraz, un hombre congruente, un hombre que hace lo que dice. Esa es la idea. Y que no te cuidas de nadie porque tienes una vida intachable. ¿Se entiende la idea? Eres un maestro íntegro, congruente. Porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Hipocresía, falsedad. Cuando alguien le hable muy bonito antes de cuestionar su fe, tenga cuidado, porque no es normal que alguien hable tan bonito de nosotros, ¿eh? De hecho, exaltar a alguien es más propio de los falsos profetas. Y tengamos cuidado de exaltar las virtudes de algún hermano, porque no le hacemos ningún bien. Por otra parte, quisiera decir que en el arte de saber escuchar, hay personas que se acercaron a Jesús hablándole y también exaltando su persona y su obra. No siempre fue con hipocresía, porque Nicodemo, que también era un fariseo, ¿se acuerdan? Vino a Jesús de noche por miedo a su propia religión y ¿qué le dijo? Maestro, sabemos que has venido de Dios como un rabino, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Pero Nicodemo era hipócrita o era sincero? Aprendamos a discernir la actitud del cuestionamiento. Inciso C. Es importante el arte de saber escuchar, porque así podemos determinar si es un cuestionamiento con malicia, en este caso lo es, si es una pregunta evasiva, porque a veces las preguntas buscan evadir, o es una pregunta sincera. Por ejemplo, en el caso de la mujer samaritana que tuvo una charla con Cristo y le dijo, Maestro, me parece que tú eres profeta, ¿la mujer era sincera? ¿Era una respuesta mala, perversa? ¿O era una respuesta evasiva? Si ustedes recuerdan la historia, la mujer quiere evadir un tema, el tema de su fornicación y su adulterio. Y le dice, oye, creo que tú eres profeta, ¿verdad? Oye, fíjate que nuestros padres adoraron en este monte. La mujer quiere evadir. Y a veces cuando nos cuestionan o cuando cuestionamos, tenemos que determinar si el cuestionamiento es sincero, perverso o evasivo. Y en este caso es perverso, está lleno de malicia.
Número 1, entonces, repito, debemos aprender del arte de saber escuchar como Jesús lo hizo. Jesús siempre escuchó, Esta práctica de no querer que se nos pregunte, de no ser cuestionados, de no escuchar, no es una práctica correcta. Punto número 2. En este pasaje encontramos el arte de saber guiar a la reflexión. Escuchemos con atención. El arte de saber guiar ¿a qué? A la reflexión. Si notamos que la pregunta que nos hacen es perversa o está llena de malicia, ¿qué tenemos que hacer? Guiar a la reflexión a los que nos cuestionan. Yo quiero que pongan mucha atención en Jesús, porque cada vez que a Jesús le preguntaban algo con malicia, ¿cómo respondía a él? ¿Saben cómo? Con otra pregunta. Porque con otra pregunta, Cristo les ayuda ¿a qué? A reflexionar. Maestro, preguntó un escriba, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es? Cristo primero le dice, ¿cómo lees? ¿Notan la respuesta de Jesús? No le dijo, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cómo le respondió? ¿Cómo has leído? Eso lo está forzando a que el escriba solito se responda, y respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo Jesús. Y el escriba como que quiso evadir un poquito esto de amar al prójimo y le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Quería evadir, ¿no? Y el maestro le da una historia de un buen samaritano, ¿la recuerdan? Y Jesús preguntó, ¿quién pues fue el prójimo de este hombre? Y dijeron, pues el samaritano. Ah, bueno, entonces ve y haz lo mismo. El arte de saber guiar a la reflexión. El arte de saber formular preguntas. El arte de saber responder correctamente. Cuando Dios le pregunta al hombre, cuando pecó en el huerto, ¿dónde estás? Pregunto, ¿Dios sabía dónde estaba? ¿Y entonces por qué le preguntó? Quiere que el hombre reflexione porque se está escondiendo, ¿no? Y cuando le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Necesitaba Dios saber eso? No, quiere que el hombre reflexione. Por eso quiero que vean cómo Cristo nos guía a la reflexión, a la nutesis. ¿Se acuerdan de lo que es la nutesis? La reflexión de la mente. Cuando Cristo le dice a la mujer samaritana, sí te voy a dar del agua, pero nada más ve, llama a tu marido y tráelo. ¿Quería Cristo que viniera su marido? No, quería que la mujer reflexionara, ah, caray, pero pues no tengo marido, tengo un novio por ahí escondido, ¿no? Y ya estuve casada varias veces, porque Cristo siempre nos guía a la reflexión. Veamos con atención cómo lo hace aquí en el versículo 15. Después de que le hacen la pregunta, dice, mas él percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿qué les dijo? ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. En el punto número 2, en el arte de saber guiar a la reflexión, inciso A, aprendamos a responder con preguntas que guíen a la reflexión. ¿Dónde estás, Adán? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿De quién es la moneda? ¿Cómo lees? ¿Alguna vez, muchas veces más bien, hay hermanos que se me acercan quejándose de otros hermanos? Es que el hermanito tal es bien así, bien acá, o la hermanita. Y yo les hago una pregunta, hermano, ¿usted ama a ese hermano? Dicen, bueno, pastor, yo lo aprecio, ¿no? Lo tolero, ¿no? Lo mastico pero no lo trago, ¿no? Casi. Pues sí, convivo con él. No, pero la pregunta ¿cuál fue? ¿Usted lo ama? Pastor, o sea, yo trato de evitarlo, ¿no? Y lo saludo y todo, ¿pero usted lo ama? Esa pregunta es clave para resolver ese tipo de cuestiones, ¿no? O alguien muchas veces podrá preguntar o podrá afirmar, hermano, fíjese que voy a tomar esta decisión. Y una pregunta que muchas veces les guía a la reflexión es, ¿y eso ya lo puso en manos de Dios? Sí, claro que sí. Tiene días, tiene meses que lo puse en manos de Dios. ¿Cuál es otra pregunta? ¿Qué significa ponerlo en manos de Dios, hermano? Ah, pues fíjese que abrí mi Biblia en el Salmo 91 en casita
le hice una oración a Dios y le dije, Señor, si tú quieres que esa chica que no conoce a Cristo sea para mí, abre puertas o cierre puertas, ¿verdad? ¿Eso significa ponerlo en manos de Dios? ¿A qué se parece eso? Pues a la brujería, ¿no? Al misticismo. Poner las cosas en manos de Dios no es eso, ¿no? Pero las preguntas reflexivas ayudarán al hermano a entender que muchas veces lo que dice no es correcto. Entonces, inciso A, responder con preguntas que guíen a la reflexión. Ahora, quiero que noten la pregunta de Cristo en el versículo 16. ¿Qué preguntó? ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Primero les voy a hablar del César, ¿no? Si hay un hermano que se llama César, no tiene nada que ver con él. El César, primero fue un nombre de un personaje importante en Roma, Julio César, ¿se acuerdan? Con el tiempo pasó a ser el título por excelencia del emperador romano. En el tiempo de Jesús, el emperador romano o el César en vigencia era el número 2, el segundo en el orden. Se conocía como Tiberio César. ¿Sale? Tiberio César, que es el personaje o la persona del emperador, en primer lugar era un hombre perverso. Fíjense, era un pederasta, un violador de niños. Por eso se le conoció a Tiberio, el emperador en tiempos de Jesús. Él primero violó a una de sus empleadas en la isla de Capri, la cual se quitó la vida después de ser violada. Y su depravación sexual de Tiberio llegó a tal grado que iba constantemente a la isla de Capri y se llevaba a un grupo de niños a los que violaba constantemente y les apodaba sus pececillos. Noten, la imagen de un violador, un pederasta. Por eso la pregunta, ¿es lícito darle tributo a este hombre? ¿Se entiende? Aparte, la moneda, por eso Cristo pregunta, muéstrenme la moneda. En la parte de enfrente decía, César Augusto Tiberio. Primero escuchen esa expresión. César, ya explicamos qué es. Augusto el magnífico, el majestuoso. Augusto era un título que reflejaba ¿qué? Divinidad, majestad, grandeza. No debo recordarles que para los romanos el emperador era divino, o al menos era sublime. Noten cómo dice la moneda, y no traje la foto porque se me olvidó ponerla, ¿verdad? Pero dice así, César Augusto Tiberio, escuchen con atención, hijo del divino Augusto, en referencia a su padrastro, Octavio Augusto. ¿No les causa escándalo la última frase? Hijo del divino. ¿Quién es el hijo del divino? Cristo. O sea, la imagen de la moneda está muy en contra del personaje que está resolviendo el cuestionamiento. El falso hijo de Dios, Tiberio, ¿contra quién? El verdadero hijo del divino. César Augusto Tiberio, hijo del divino Augusto. Y noten lo que dice la parte de atrás. Máximo pontífice. ¿Saben lo que significa máximo? Máximo, ¿no? Pontífice, que significa puente, era el título que se le daba a los sacerdotes romanos, quienes estaban continuamente haciendo sus ritos para los dioses de Roma. Pero ¿saben quién era el máximo sacerdote de Roma? El emperador. Por eso la parte de atrás dice máximo pontífice. La pregunta es, hermanos, ¿de quién es la imagen de la moneda? Del César. ¿De quién es la inscripción? Del César. ¿Tiene que ver con Dios? ¿Tiene algo que ver con la divinidad genuina? ¿Con la verdad? No. Pues entonces, regrésenle al César lo que es del César. ¿Y nosotros qué somos? Imagen de Dios. En nosotros está plasmada la imagen divina. Y démosle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le debemos dar a Dios? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Se entiende la profundidad de la respuesta? Entonces, en el punto número 2 dijimos responder con preguntas que llenan la reflexión.
Inciso B, importantísimo. Responder con un carácter que guíe a la reflexión. Y ahorita vamos a la parte final, ¿no? Muchas veces en el debate tenemos la razón, pero nuestro carácter no permite que la gente se dé cuenta que tenemos la razón. ¿Sí me entienden? O sea, a veces tenemos la verdad a medias, porque tener un carácter incorrecto significa que aunque tengamos la verdad no nos tiene a nosotros. ¿Se entiende? Por eso, si buscan con atención, 1 de Pedro 3:15, quiero que lo lean, porque Cristo siempre fue manso y humilde en sus respuestas. Me temo que muchas personas de nuestra familia se alejan de lo que les predicamos, no por lo que les decimos, sino por cómo se los decimos. Y entonces Pedro dice, si no lo tienen, lo vamos a poner en pantalla, ¿verdad? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué dice? Y estar siempre preparados. Usted y yo siempre debemos estar preparados. Si nos dicen, vas a predicar mañana a las 6 de la mañana, debemos estar siempre preparados. Si lo agarran en curva en la calle, en el trabajo, en la escuela, usted tiene que estar siempre preparado. ¿Para qué? Para presentar defensa. ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia, o sea, con humildad y con respeto, ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. El arte de saber guiar a la reflexión no solo consiste en responder sabiamente, sino que también consiste en actuar con sabiduría, en actuar como Cristo Jesús. Sean astutos como ¿qué? Como serpientes, pero mansos como ¿qué? Como palomas. Regresemos a Marcos 12 y termino con lo siguiente. El arte de saber confrontar. Punto número 3. El arte de saber confrontar. La confrontación es lo que más nos cuesta, ¿no? A veces cuando tenemos que confrontar a un hermano que ha pecado, híjole, es que ese hermano se ve que es bien difícil, ¿no? Y si yo lo confronto, tal vez hasta me pega, ¿no? Pero tenemos que aprender a confrontar, y confrontar es un arte. ¿Se acuerdan de la confrontación nutética, de la que hablábamos muchas veces? ¿Cómo cree usted que se sintió Natán, el profeta, cuando Dios le dijo, ves y confronta al rey David? ¿Al rey David? El que acaba de matar a Urías, un soldado, el que está viviendo bien mal y que tiene todo el poder en Israel, sí, ve y confróntalo. Si Natán hubiese llegado y le hubiera dicho a David, David, Dios dice que tú eres un fornicario, un asesino, un traidor, ¿qué hubiera hecho David? Voltear alrededor y decir, nadie me ve, mátenlo, ¿no? Y lo mata. Pero ¿cómo lo confrontó Natán? ¿Lo guió a la reflexión o no? Y después sacó la espada y se la enterró, ¿no? En la confrontación, no literalmente. Entonces quiero que vean cómo lo hace Cristo. ¿Se acuerdan que la moneda, que era el tributo que se le daba al César, era un denario que se daba una vez al año? Ese tributo estaba bien sencillo realmente, ¿eh? El problema no era la cantidad, sino las implicaciones de darle un impuesto a un pederasta que se proclamaba hijo del divino. Un denario era lo que ganaba usted en un día normal. O sea que pagar ese impuesto está pesado. La verdad no, yo quisiera pagarlo, ¿no? Pero no se puede. El problema es que la moneda tenía un título perverso, a ver quién lo recuerda. César Tiberio Augusto, o sea, el emperador Tiberio, el majestuoso, hijo del divino Octavio Augusto. ¿Eso es blasfemo o no? Y en la parte de atrás decía el máximo sacerdote de Roma. Pregunto yo, ¿quién es el máximo sacerdote para nosotros? Él es el sumo pontífice. Por cierto, que la persona que actualmente dice ser el sumo pontífice también está blasfemando, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema. ¿La moneda era blasfema o no? ¿Tenía la moneda algo que ver con la imagen de Dios? ¿Tenía la moneda algo que ver con la descripción divina? ¿De quién era la moneda? Entonces Cristo responde en el versículo 17. Respondiendo Jesús les dijo, y noten que en el verso 16, los que dieron respuesta de quién es la imagen en la inscripción fueron los mismos opositores. Ellos dijeron, es del César, no Cristo. Ellos mismos se respondieron.
Entonces respondió Jesús y les dijo: denle al César lo que es del César, y denle a Dios lo que es de Dios. Inciso A. En el arte de saber confrontar, ¿no? Dios y el César son dos personas totalmente excluyentes. ¿Tiene algo que ver el César con Dios? Nada. Son cosas totalmente distintas. Y si la moneda es del César, tiene la imagen del emperador y su título profano, ¿para qué quieren la moneda? Regrésenla ¿a quién? A quien le pertenece, al César. Y denle a Dios lo que es de Dios. ¿En dónde está la imagen de Dios? En el hombre. ¿En dónde está la inscripción del eterno Dios? En nosotros. Démosle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? ¿Una ofrenda? ¿Un sacrificio? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Según el pensamiento fariseo, según la ley. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejad. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento de la ley. Somos imagen de Dios. ¿A quién le pertenecemos? ¿Tenemos algo que ver con Dios? ¿El ser humano tiene algo que ver con Dios? Pues regresémosle a Dios lo que es de Dios, nuestra totalidad, nuestro ser pleno. Entreguémonos por Dios y no estemos dándole valor a una moneda que no tiene nada que ver con Dios. En ese sentido, en el inciso A, si Dios y el César son totalmente excluyentes, aprendamos a no mezclar las cosas de esta vida con las cosas de Dios, Por ejemplo, un hermano me preguntó apenas en la semana, no de esta iglesia, de otra iglesia. El hermano se dedica a crear música. No me refiero a los músicos de acá, ¿sale? Es un hermano del penal. No hay problema porque no va a escuchar, ¿verdad? Ya luego le contaremos que lo usamos de ilustración. Y me dijo: pastor, fíjese que mi esposa cumple años, pero no sé qué himno le pueda cantar yo. ¿Cómo que qué himno le pueda cantar? ¿Le quiere cantar usted el himno número 1? Dice: pues lo he pensado, pero también me gustaría cantarle el 23. Solo como para que tengan una idea, el himno número 1 es el de Santo, Santo, Santo. Y el 23 creo que es el de Cuán grande es Él. Pregunto, ¿realmente es correcto que le cante eso a su esposa? Aplica lo mismo, ¿no? Dale a tu esposa lo que es de tu esposa y dale a Dios lo que es de Dios. Para empezar, si haces eso, pues estarías cantándole a tu esposa algo que no le corresponde a ella. Lo mismo pasa con el tributo. Independientemente de que sea un blasfemo, un pederasta, es la autoridad romana. Regrésenle lo que le pertenece a él y no mezclen las cosas terrenales con las cosas celestiales. Inciso A, entonces, hemos dicho, Dios y el César son dos personas totalmente excluyentes. Inciso B, y aquí viene la cuestión. Nuestro deber terrenal no está condicionado a la corrupción de nuestras autoridades. Si nuestro deber a las autoridades humanas estuviera condicionado a cómo son ellos, ¿usted, hermana, obedecería a su esposo? Pues no, o a veces sí, y a veces no. Si la obediencia a lo que predica el pastor y a lo que pide un pastor estuviera condicionado a cómo es el pastor, ¿siempre nos harían caso? Pues no, de por sí nomás en casa. Cierto. Y pregunto, si nuestro impuesto, los impuestos al gobierno estuvieran condicionados a cómo son, a su corrupción o a su justicia, ¿pagaríamos impuestos? Pues no, aunque se diga que no hay corrupción o no. Ahora, yo quiero que noten en este inciso B, que nuestro deber terrenal no está condicionado a la corrupción de nuestras autoridades. Debemos pagar impuestos. Y si usted está evadiendo impuestos, arrepiéntase y pague sus impuestos. Dele al César lo que es del César y dele a Dios lo que es de Dios. No le tiene que dar su vida al gobierno, ¿sí? Porque eso le pertenece a Dios.
Pero esas moneditas, esos billetes, si los tiene que pagar en impuestos, páguelos. Veamos un ejemplo. Mateo 17. Ya vamos a terminar, ¿eh? Versículo 24 en adelante. Aquí nos encontramos otra vez con Cristo en una situación donde Él tiene que pagarle impuestos al templo. El templo también cobraba impuestos para su mantenimiento, para los sacerdotes. O sea, había ciertos impuestos que tenían que pagarse al templo que no estaban en la ley, pero que las autoridades del templo habían impuesto a la mala, ¿sale? Y entonces en el verso 24 dice así: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban, ¿qué? Las 2 dracmas. Esto no era nada del Imperio Romano, sino del templo. Y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, antes de que él pudiera responderle, ¿no? O pudiera decirle: oye, me están cobrando el impuesto del templo. Y le dijo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Cuál es la respuesta? Pedro le respondió: pues de los extraños, obviamente, ¿no? Un rey no le cobra impuestos a sus hijos, ¿así? ¿A quién se los cobra? A los extraños, a los que están bajo su autoridad. Pero a sus hijos los deja libres del impuesto. ¿Saben cuál es la cuestión? Que este impuesto que le piden a Pedro y a Cristo, se supone que es un impuesto ¿para quién? No solo para el templo. La propaganda es el impuesto para Dios. ¿Se entiende? Esto es para Dios. Y lo que Cristo está colocando aquí en reflexión es: si se supone que yo soy el Hijo de Dios, ¿por qué me están pidiendo el impuesto? ¿Se entiende la idea? No me lo deberían de pedir a mí, si soy el Hijo de Dios. Sigue diciendo el versículo 27. Sin embargo, Pedro, para que no los ofendas, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti, que era una moneda básicamente que cubría el impuesto, ¿no? El punto es que Cristo usa una expresión que yo quiero que noten: para no ofenderles. No pagamos impuestos porque sea la mejor opción, ¿eh? Pagamos impuestos por amor a Dios, para no ofender a los otros que nos miran, que miran nuestro testimonio. Por eso lo hacemos. Ahora, usted puede reducir sus impuestos si es disciplinado o no, pero es otro tema. Entonces, inciso B, nuestro deber terrenal no está condicionado a la corrupción de nuestras autoridades. Y termino con el inciso C. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Inciso C. Nuestro deber para con Dios, que es entregar el ser, no se debe confundir con nuestros deberes terrenales. Y ya lo dijimos, ¿no? Pero lo aterrizamos en el inciso C. Nuestro deber para con Dios no se debe confundir con nuestros deberes terrenales. Es que ya no voy a trabajar, me voy a dedicar al pastorado, ¿no? No encontré chamba y pues voy a dedicarme a la iglesia, ¿no? Algunos jovencitos así pensábamos cuando nos iba mal en las materias. Yo veía que muchos jóvenes decían: pues ya reprobé todas las materias de la prepa. Y les decía el pastor: pues bueno, ya métanse al seminario de perdida, ¿no? Para que sirvan a Dios. No debemos confundir nuestro deber con Dios y nuestros deberes terrenales. Tenemos que cumplir con nuestros deberes en esta vida, porque somos terrenales o no, o somos angelitos que andamos flotando ahí en el cielo. No, somos terrenales. La esposa y el esposo deben cumplir su deber terrenal, los jóvenes su deber terrenal, los niños también tienen deberes terrenales o no, todos. Y démosle a Dios lo que es de Dios. El que sirvamos a Dios no significa que no vamos a trabajar, ¿eh? No significa que no tenemos una familia, que no tenemos una esposa, un esposo, hijos. Hay hermanas muchas veces que sufren, y sufren porque quieren y dicen: es que yo sirvo a Dios, pero mi esposo me quita tiempo. Eso está mal, ¿eh? Porque tienen que darle a su esposo lo que le corresponde a su esposo, y el esposo también, ¿no? Y a Dios
lo que es de Dios. Termino con un pasaje que leyó nuestro hermano Eric al principio. Veamos, por favor, Primera de Pedro, dos 11. ¿Lo tenemos? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, o sea, con los que batallamos. En esta vida batallamos con muchas cosas, ¿o no? ¿Pero qué somos en esta vida? Extranjeros, ¿qué más? Y peregrinos. ¿Qué nos vamos a llevar al cielo de aquí, hermanos? Nada. Dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿entre quién? Entre los paganos, los que no conocen a Dios, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, porque no quieren pagar tal vez el impuesto, vamos a contextualizarlo así, pues glorifiquen a Dios en el día de la visitación, o sea, cuando nos visiten como comunidad, al considerar vuestras buenas obras. 13, todos juntos. ¿Por causa de quién? Del Señor. Sométanse a toda institución humana. Si te dicen que tienes que traer careta, pues traes la careta. Si te dicen que a la escuela no puedes entrar con tenis de color, pues no lleves tenis de color. ¿Por causa de quién? Del Señor. Sométanse a toda institución humana, ya sea al rey, y en el caso de los judíos, ¿quién era el rey? El César, como a superior, independientemente de que era un depravado, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, ¿cuál? Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres porque lo somos, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como esclavos de quién. Dice después el versículo 7 y termino con este. ¿Honren a quién? ¿Todos merecen honra, hermanos? El ser humano, sea quien sea, ¿merece respeto o no? ¿Por qué? Porque en él está la imagen y la inscripción de Dios. Dice, honren a todos. ¿Qué valor tiene para usted este grupo de personas? Sigue diciendo el versículo. Si me prenden la luz, por favor. Dice el versículo 17. Honrad a todos. Después, amad ¿a quién? A los hermanos. ¿Ama a los hermanos? ¿Qué dice después? Temed a Dios. Y por último, ¿qué dice? Respeten ¿a quién? Al rey. ¿Y quién era el rey? En ese contexto era un hombre llamado Nerón. Perverso, igual o peor que Tiberio. Así que terminemos con esa frase: denle al César lo que es del César, y denle a Dios lo que es de Dios. Y aprendamos a enfrentar los cuestionamientos a la manera de Jesús. Hagamos una oración. Padre Santo, muchas gracias por tu santa palabra. Siembra en nuestro corazón sabiduría para enfrentar los cuestionamientos de esta vida, y danos también la disposición para darte a ti lo que te corresponde a ti, y darle a este mundo, a los reyes, a los magistrados, a nuestra familia, lo que le corresponde a ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.